Hoy vamos a tomarle de la mano y a llevarle al centro de San Salvador para recorrer no solamente las calles del corazón de la ciudad capital, sino para situarnos en uno de sus edificios emblemáticos. Estamos hablando de la Iglesia La Merced, que en el mes de septiembre recobra una mayor importancia, y no solamente en septiembre, sino también hoy en noviembre, recobra una mayor importancia por el papel fundamental que muchos dicen que jugó en los procesos independentistas de nuestro país. Y aseguro que muchos dicen, porque también hay personas que aseguran que en ese lugar no se tocó la campana del primer grito de independencia. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen los historiadores? Es lo que veremos a continuación. El sonido de las campanas marcó el grito de independencia el 5 de noviembre de 1811. Ellos allí hicieron gestiones y fueron sacerdotes como José Matías Delgado, José Simeón Cañas, y fueron grandes próceres que le dieron estabilidad al país y que a raíz de ellos esto se fue desarrollando. Según la historia popular, el campanario de la iglesia Nuestra Señora de la Merced en San Salvador fue el principal testigo del movimiento independentista. Lo que ocurrió ese día, 5 de noviembre de 1811, fue el final de un montón de cosas que habían estado pasando en Centroamérica. Esas cosas eran lo que causó una efervescencia en la población. Por ejemplo, hubo causas esenciales, primordiales, que hizo que en San Salvador se gestara el primer grito de independencia. En ese momento el párroco era el reconocido padre de la patria José Matías Delgado, quien llegando este importante momento hizo sonar las campanas de la iglesia comunicando el avance que tenía este proceso. Primero, los curas habían perdido parte de su modus vivendi a causa de medidas que habían tomado el gobierno. ¿Dónde estaba el gobierno en esa época? En Guatemala. Todo estaba en Guatemala. Catedral en Guatemala, obispo en Guatemala, escuelas en Guatemala, universidad en Guatemala, y los demás simplemente ganaban dinero, hacían dinero, pagaban impuestos, pero los impuestos que eran destinados, podríamos decir, a las provincias de Centroamérica, casi todo iba hacia Guatemala. Mientras las Provincias Unidas de Centroamérica luchaban por independizarse, la corona española buscaba estabilidad en medio de las guerras napoleónicas, lo que de alguna manera benefició las intenciones del Nuevo Mundo. Que en España, en ese momento, había una como revolución. Napoleón Bonaparte había invadido España, Fernando VII había sido depuesto y luego después Napoleón Bonaparte puso a su hermano, al que le llamaban Pepe Botella, José Bonaparte, y eso también influía en las personas que decían que no iban a obedecer a los de España. Archivos en los libros que están resguardados en esa parroquia, usted puede notar, si usted se va al 5 de noviembre de 1811, va a encontrar lo que pasó ese día en esa parroquia. En esa parroquia hubo bautizos, incluso boda, y todo está rubricado por José Matías Delgado. En la actualidad, esta iglesia es considerada una de las más representativas en el ahora centro de San Salvador. El campanario fue reconstruido en 1931 y en la base se encuentran varias placas conmemorativas al primer grito de independencia. Impresionante porque es algo de la historia de nosotros los salvadoreños, y en la teología pues una joya también arquitectónica que tenemos aquí en el país.
En este 2023, el campanario de la iglesia Nuestra Señora de la Merced cumple 93 años de haber sido declarado Monumento Nacional y, por supuesto, seguirá siendo un ícono de la historia de nuestro país. En San Salvador, camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias 4 Visión.